noticias que nos hizo de Cristo Jesús, que envió como Salvador. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos capítulo 6 y continuar con nuestro estudio de los Evangelios y aprendiendo de la historia, la vida, las obras y las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Este capítulo, desde el versículo 14, habla de la manera que Herodes estaba sintiendo turbado porque escuchaba de los milagros de Jesús, y se nota su conciencia atormentada porque estaba imaginando que era Juan el Bautista, porque dice que él había decapitado, había ejecutado a Juan el Bautista. Herodes, la semana pasada revolví un poco de los datos. Quisiera tal vez aclarar. Este Herodes se llamaba Herodes Antipas, y él era hijo de Herodes el Grande, que era rey en el tiempo cuando Cristo nació. Esa historia de la matanza de los niños en Belén. Herodías, la mujer ahora de Antipas, Herodes Antipas, ella era nieta, era de la misma familia, era nieta de Herodes el Grande, del tiempo de Cristo, de su nacimiento. Y primero Herodías era casada con otro hermano de Herodes Antipas que se llamaba Felipe. Y en un viaje que Felipe hizo a Roma, pues Herodes, su hermano, creo que era medio hermano, Antipas, llegó. Hubo algo entre él y la esposa de su hermano, y entonces la esposa de su hermano se divorció de él y Herodes Antipas la llevó. Era una cosa en verdad inmoral y muy en contra de la ley de Dios. Y Juan Bautista, así tanto a él como a toda la gente, les predicaba del pecado, del arrepentimiento, del juicio. Y cuando Herodes había escuchado, oyó el rey Herodes, en versículo 14, la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Así que este hombre está turbado de conciencia por su pecado. Es pensamientos hasta irracionales, porque él oyó de los poderes, los milagros de Jesús, y Juan Bautista nunca había hecho eso. Entonces nota que cómo la conciencia puede afectar el pensar racional de una persona. Ustedes y yo y todos debemos tener mucho cuidado de manera de seguir nuestra conciencia. Dios trabaja por medio de la conciencia, y conservar la conciencia limpia para con todos y gozar la paz de la conciencia, porque la conciencia ensuciada, la conciencia mala, atormenta a la gente. Así puede atormentar a nosotros igual como a Herodes. Así que pues Herodes, sin embargo, no hizo caso a su conciencia, hizo caso a su mujer, hizo más caso a Herodías, la mujer, que a Dios mismo. Y entonces, pero vemos una cosa curiosa de Herodes, que Herodes, aquí tenemos como tres personajes distintos. Tenemos a Juan Bautista, un hombre del cual Cristo dijo que no ha habido hombre más grande entre todos los hombres nacidos de hombres. No ha habido un hombre más grande que Juan Bautista, un hombre santo y fiel. Tenemos al otro extremo Herodías, que no dice nada bien de ella. No escuchamos ni una sola cosa de bien. Es otra Jezebel, otra de las mujeres, de las más perversas, pecaminosas que ha existido. Herodías, mala en todo su sentir, inmoral, homicida, blasfema, todo el malo. Y luego tiene Herodes. Herodes está titubeando.
Herodes se da cuenta que Juan Bautista es de Dios y Herodes tiene suficiente respeto a Dios como para tener temor de matar a Juan Bautista, temor de ir en contra. Inclusive aquí sigue diciendo en versículo 16, al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Así que Herodías está planeando, buscando, esperando su mala oportunidad para hacer su mala obra, pero no podía porque Herodes tenía como que dos diferentes fuerzas en él. Dice: porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Así que tenemos aquí un hombre que titubeaba de entre dos cosas, como cuando Elías en el monte Carmelo clamó a Israel, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele a Jehová; si Baal es Dios, síguele a Baal. Y luego hizo la gran prueba donde Dios se mostró el Dios del universo y el Dios de Israel. Pero Herodes también titubeaba. Sabía que Juan era de Dios, sabía que era buen hombre, hasta le gustaba escucharle, pero no se arrepentía, lo mantenía en la cárcel, no lo soltaba y no se arrepentía de su pecado. Él temía la verdad de Dios, pero no decidía, y eso le dejaba perplejo. Y entonces, en medio de esto, es peligroso eso. Dios dijo de Laodicea, la iglesia que se escribe en Apocalipsis, Dios decía: yo no tengo necesidad. Laodicea era una iglesia que tenía cultos de servicio, adoración, practicaba lo que es abiertamente servicio a Dios, pero también tenía un pie en el mundo. Su vida no era entregado a Dios, su vida era para sí mismo, su vida era para las cosas de este tiempo. Eran tibios, no eran ni fríos ni calientes, tibios. Y Dios dijo que eso le fue lo más desagradable. Dice: prefiere que se definan, que sea fríos o tibios, pero no, fríos o calientes, pero no tibios. Y dijo que los vomitaría de su boca. Así que vemos este hombre Herodes con maldad de tener su pecado, y por otro lado un respeto a Dios, un conocimiento a Dios, pero no decidía, y el diablo se aprovecha. Usted, si está en eso, mi querido amigo que quizás está escuchando, es peligroso eso. Usted sabe que Dios le está llamando a arrepentirse, a entregarse a Cristo, a recibir a Cristo como su propio Señor y su Salvador. Sabe que la Biblia es verdad, pero no se decide todavía por su idea como que le va a ir mejor en el mundo en cuanto a su dinero o sus amigos o placeres, pecado o oportunidades o poder, algo que le atrae, y de manera que no lo quiere soltar esto y cree que va a ser peor. Primero se está engañando. No hay mejor vida que puede uno vivir más que en el poder, la sabiduría, el camino guiado por la mano de Dios. Aún las tormentas, aún las dificultades, las pérdidas, las persecuciones no pueden quitar el gozo y la satisfacción y paz de uno que anda en la voluntad de Dios.
Yo me acuerdo que hasta mi hijo, cuando estuvo en la guerra en Irak, en medio de las bombas y balas, lo cual me mantenía a mí mismo de pies, de rodillas, orando todos los días. Y sin embargo, una vez él me dijo: papá, esto es parte del plan de Dios, me ha guiado a estar aquí. Y yo pienso, papá, que la voluntad de Dios es el lugar más seguro en que uno puede estar en la vida. Y la realidad, a pesar de mi preocupación, yo sabía que tiene la razón. Y Dios le dio la petición de su corazón. No solamente le protegió a él, sino a todos los hombres bajo su mando. Pero el diablo sabe que uno no se decide. Y el diablo está maquinando la trampa. Y eso es lo que vemos aquí en los siguientes versículos, la trampa del pecado. Dice: pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tributos y a los principales de Galilea. Ahora voy a tomar una pausa ahí. Entonces, esto es lo que tenemos de la trampa. Un día oportuno, dice. El día oportuno que fue en verdad para Herodías, pero en verdad es el diablo atrás de toda trampa del pecado. El diablo, dice la Biblia, está buscando, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y ustedes, sobre todo, que no se decidan en cuanto a su entrega a Cristo para salvación. Y ustedes, hijos de Dios, que no se decidan en cuanto a su entrega para, en verdad, dedicarse, ser discípulo, seguidor de Cristo. De alguna manera algo todavía la carne no quiere soltar. Y pues el diablo sabe entonces y está maquinando. No vaya usted a dudar que él también está maquinando la trampa en la vida de usted, igual como maquinaba la trampa en la vida de Herodes aquí. Así que dice que tenía una fiesta, una cena para sus príncipes y tribunos, los principales de Galilea. Felicidad, eso es lo que ocupaba su corazón, su mente, la felicidad de una mente. Lo menos que está esperando es una trampa del diablo, no. Pero eso es exactamente cómo funciona la trampa. Uno no está pensando en lo malo que podría pensar. Todavía no sigue a Dios, pero está contento, está feliz, tiene algo que le da alegría, tiene fiesta. Y no solo eso, hasta honor de parte de príncipes, de tribunos, de personas de renombre, importancia, gozando hasta honor y felicidad. Lo menos que él está pensando es la trampa. Y el diablo, bien feliz, con la sonrisa vil en su rostro, mirando a un hombre que está a punto de caer. Así que ahora dice: entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídame lo que quieras y yo te lo daré. Así que ahora la cautividad de la mente, él está feliz en una fiesta, agradado por lo que tiene. Luego todavía tiene el honor de los príncipes, tribunos, y luego una muchacha que danza. Ahora no nos dice detalles de esta danza, y en verdad el hombre ha inventado películas y cosas, y sin embargo, conociendo la lujuria de esta familia de Herodes, conociendo la inmoralidad, el incesto y todas las prácticas que había, es muy natural suponer que esta danza fue una danza sumamente atractiva a la carne, seductiva, una danza de seducción, una danza pecaminosa. Y toma en cuenta que todo el pecado puede ser su danza agradable.
A veces es el pecado del dinero y que es como una danza delante de sus ojos, en su mente, imaginando las comodidades o imaginando las oportunidades o sencillamente el sentir que le puede dar. El diablo le pone la danza del pecado, de la avaricia delante de usted. O a veces, jóvenes, es la danza del pecado, de la rebelión que le hace sentir elevado arriba de sus padres, arriba de sus maestros, arriba de las autoridades que hay. Y esa es la danza del pecado que le está engañando, seduciendo. Sí, todo pecado puede ser su atracción a su vida. Pero le fue lo que le agradó los ojos, lo que agradó en la fiesta, lo que le agradó en su sentir, lo que parecía la vida buena, ¿le fue para su bien o le fue para su mal? Aquí en medio de esto él expresa una buena intención, le quiere agradar a la señorita, la muchacha, y le dice: pide lo que quieres y te lo daré. Ay, no se oye muy bien eso. Pero qué ignorancia. Él no tiene en mente el hecho de la realidad que Dios está mirando, el diablo está mirando, los ángeles del cielo y los demonios del infierno están en audiencia. Él solamente ciego, pensando en su mente cautiva por una supuesta manera de vivir con bienestar. Y luego de repente entonces la trampa que el diablo ha maquinado se acciona. Y encuentra Herodes entonces cautiva, porque le ha hecho esta declaración a la muchacha y le juró, dice: todo lo que me pides te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? ¿Se acuerda? Su madre estaba buscando el día oportuno, el diablo detrás de ella, y ahora está. Entonces ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho. Pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, tomen en cuenta eso, a causa de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla, y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Así que él entonces, todo feliz, gozando, agradado de todo sentir de su carne, y que de repente viene la acción de la trampa. ¿Tú has prometido todo? Dame la cabeza de Juan. Se pudo haber arrepentido fácilmente. ¿Qué fue en verdad? Lo que accionó, lo que el diablo hizo para accionar esa trampa fue su orgullo. Por los que estaban ahí con la mesa, había hecho esta palabra delante de otros. Él pudiera haber dicho: no puedo hacer eso. Yo me arrepiento de lo que yo he dicho, de lo que yo he hecho. Pero no, su orgullo era ya la fuerza dominante en su vida, y fíjese que el orgullo que parece tan importante para conservar es precisamente el camino al infierno, el camino a la destrucción de su vida, lo que ciega los ojos del hombre para que no tenga esperanza. ¿Fue obligado en verdad por este juramento? No, solamente fue el orgullo que sentía por haberlo dicho delante de otros, y cayó. Tomó la decisión para agradar a los que estaban alrededor y su propia reputación. Tomó una decisión para sí en contra de lo que es de Dios, y mandó hacer esa cosa terrible de ejecutar al hombre que Dios había enviado a este mundo como precursor de su propio Hijo.
Y tuvo no solamente una decisión terrible, sino consecuencias terribles de esa decisión. Primero, la consecuencia inmediata, echó a perder toda la fiesta. En lugar de poder gozar la fiesta, sentir todo el placer agradable, ahora era un desastre, una consecuencia de tristeza. Pudiera haberse humillado, probablemente hubiera ganado hasta el aprecio de esos príncipes. A veces uno hasta en esto se equivoca porque cree la mente del diablo en uno de los pensamientos del diablo, cuando en verdad el que se humilla, dice Cristo, será exaltado. El que se arrepienta y se humilla será exaltado. Y esa idea de sentir que me van a despreciar es probable, todo lo contrario. Probablemente lo despreciaron como uno de los hombres más viles, más cobardes, más manipulables por mujeres que hay en el mundo. Diablo, cómo engaña con sus sutilezas. Así que hubo una consecuencia inmediata de tristeza en su vida, luego una consecuencia continua de la conciencia de su mente, una consecuencia de su mala conciencia. Porque aquí la historia empezó con él oyendo de Jesús y recordando lo que había hecho a Juan Bautista. Y no puede vivir, se levanta cada día, es un esclavo a los pensamientos de su conciencia. Pero lo peor de todo, mis amigos, es la consecuencia eterna. Porque no hay ninguna evidencia de arrepentimiento. Y este hombre quizás vivió unos años con poder, con fama, con lujuria, con dinero, con lo que el hombre cree que vale la pena buscar en su vida, que es lo que es para logro. ¿Y qué estaría diciendo ahora, 2000 después, 2000 años y enfrentando la eternidad todavía en los tormentos del lugar preparado para el diablo que le engañó? La consecuencia eterna. ¿Por qué? Porque nunca se arrepintió. La verdad, se pudo haber arrepentido aún después de matar a Juan Bautista. Todavía había tiempo para arrepentirse de su pecado, de entregarse a Dios. El mismo apóstol Pablo había también llevado cristianos a la muerte, pero se arrepintió cuando se enfrentó con Cristo. Y fíjese, mi amigo que está mirando esto, escuchando en la radio, Dios también está enfrentándole a usted y llamándole a arrepentirse de su pecado, escapar de la condenación del infierno, aceptar la salvación que Dios le ofrece y que le costó tanto por amor a usted. No desprecie la verdad y su oportunidad para ser salvo. Hay que arrepentirse humildemente ante Dios, reconocer su pecado y aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y entonces termina la historia aquí hablando del fin de un gran siervo fiel. Y dice, el guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Ahora, esto está hablando de lo que vieron los hombres. Si la realidad parece un fin terrible para un hombre tan grande, parece un fin de ignominia por uno que sobresalía en el mundo, que había proclamado, era precursor del Hijo de Dios, el profetizado en la palabra de Dios por los profetas, y que muere por una mujer decapitado en la cárcel y su cabeza llevado en un plato a la mujer diabólica. Sí, lo que vieron los hombres en esto, y a veces lo que ven para los hijos de Dios que se mueran de enfermedades, de persecuciones, de accidentes o de cosas que uno piensa, ¿por qué? Ser una persona buena, hasta un hijo de Dios, algunos. Pero mis queridos amigos, es que Dios ve
lo que no vemos nosotros. Imagínese usted un poquito, trata de imaginar lo que Dios está mirando. ¿Qué está mirando Dios? Dios está mirando la gloria, ya esperando un plan donde envió a Juan Bautista al mundo 6 meses antes del inicio del ministerio de Cristo, proclamando que se arrepientan, proclamando que el Hijo de Dios viene, habiendo presentado a Cristo al mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que bautizaba a los que se arrepentían, y que fue así sembrando, que tenía todavía la humildad para decir: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Un hombre tan grande, pero cumplió su misión. Para Dios no había ningún asunto a lo que pasa en la tierra de que lo decapitan. Él está mirando el espíritu y el alma que Él había creado. Y ya era tiempo. Ya, Juan, terminaste tu carrera. Vente a la gloria. Y si podemos nosotros mirar en esa manera, en ese momento, lejos de que esto fue para acabar con una persona, era para librarle, para que él estuviera en la presencia gloriosa de Dios, su obra terminada, su gozo cumplido, su esperanza eterna ya una realidad. Y por eso los hijos de Dios lo ven tan diferente, aun cuando enfrentamos este tiempo de un virus que están anunciando cuántas personas se están muriendo en el mundo cada día. Tiene otro aspecto. Así que tenemos 2 hombres, el fin de uno que no se arrepienta, que goza mucho en este mundo, pero pasa una eternidad en el infierno. ¿Usted le envidia a él? ¿Usted quisiera tener también todo el mundo, pero perder su alma? Ve otro hombre que parece que lo despreciaba, estaba en la cárcel, estaba preso, no tenía poder, no tenía libertad ni siquiera, y le cortaron la cabeza. Y sin embargo, él está ahora gozando la eternidad en la gloria de la presencia de Dios. ¿En qué camino andará usted? ¿Cuál sería su decisión? ¿Qué escogerá? Porque de hecho todos vamos a decidir. Hay solo 2 caminos. O va a ir uno o el otro. O va a humillarse ante Dios y creer lo que Él dice, que el pecado es engañoso, que el diablo solo quiere llevarnos por esos pecados a la destrucción del infierno. Y podemos nosotros hacerle caso a ese pecado si queremos, pero Dios nos está llamando a arrepentimiento y tenemos que decidir: irá por el camino de su pecado y perderá el don de Dios de salvación y su mismo alma en infierno, o se arrepentirá hoy para decir: Padre, perdóname, sé que he pecado, he puesto mi mente en las cosas mundanas del pecado, mi propio pensar, mi orgullo me ha estorbado, he querido creer lo que yo quiero creer, hacer lo que yo quiero hacer, y lo he hecho, Padre, y sé que es pecado, es ofensa, que me condena mi pecado, pero sé que asombrosamente tú me amaste tanto que enviaste a tu Hijo, el Señor y Salvador, para dar su vida por mí. Padre, me arrepiento y le acepto como mi Salvador. Si hay alguna persona escuchando este mensaje y usted no ha recibido a Cristo, tal vez en este mismo momento, ahí donde está usted, escuchando por Facebook o por la radio o por cualquier medio, usted puede en este mismo momento cerrar sus ojos y hablar a Dios y decir: Padre, reconozco que soy pecador, que he pecado y que mi pecado me condena. Y usted puede decir: pero Padre, sé que tú enviaste a Cristo para salvarme porque me amaste aun siendo pecador. Y Padre, te agradezco y más te creo. Sé que es verdad que Cristo es Señor y que vino para salvarme.
Y usted en oración entonces le diga: Padre, le acepto a tu Hijo, le recibo por fe, por confianza de que Él es no solo Señor y Salvador, sino ahora yo le acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Y si usted así, con esa sabiduría de arrepentimiento humilde y fe para con Cristo, recibe a Cristo como su Salvador, entonces usted también gozará la esperanza de la vida eterna.